La Voz de América presenta. Decenas de miles de residentes huyen de Tampa ante la inminente llegada del poderoso huracán Milton. Estamos haciendo los preparativos necesarios para poder irnos a casa de un familiar. La temporada de huracanes caldea la campaña electoral en Estados Unidos a un mes de los comicios. Israel amplía su ofensiva terrestre y mata a otro líder de Hezbollah en el Líbano. Y la Fiscalía Boliviana cita comparecer al expresidente Evo Morales por supuesta trata de personas. Bienvenidos al Mundo al Día. Iniciamos con lo más reciente sobre el avance del huracán Milton hacia la costa oeste de Florida. En este momento, autoridades se movilizan para evacuar comunidades enteras. Algunas de ellas ni siquiera han logrado remover los escombros que dejó el devastador paso del huracán Helene hace más de una semana. Imágenes publicadas por la NASA y captadas desde la Estación Espacial Internacional muestran el ojo del huracán y su desplazamiento. Ahora vamos a Tampa en directo con José Pernalete. José, tú te encuentras en la zona de donde todos quieren salir. ¿Qué has visto en las últimas horas? Yasmin, nos encontramos precisamente en el muelle de St. Petersburg, lugar que ha sido ya evacuado por parte de las autoridades. Y fíjense ustedes el detalle de lo que se corresponde con este muelle, puesto que en aproximadamente 24 horas este lugar será registrado por la marca de olas superiores a 4.5 metros de altura, de acuerdo a proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología, ocasionado esto por efecto de la marejada ciclónica. Se trata de las medidas de advertencia que en estos momentos se están actualizando las autoridades del condado de Pinellas en función de movilizar, fíjense bien en la cifra, cerca de 500,000 de residentes que deben ser evacuados de las zonas que se corresponden con elevada vulnerabilidad. De hecho, se trata de acciones inmediatas. Muchos de ellos están siendo conducidos hacia unos refugios que han sido habilitados de manera oficial. Son 6 refugios que funcionan en esta jurisdicción. Christopher Rivas de Jesús y su familia recientemente enfrentaron el paso del huracán Helene y ahora se preparan para lo que pueda traer Milton. Pues estamos haciendo los preparativos necesarios, almacenando todas las cosas en los almacenes para poder irnos a casa de un familiar. Otros residentes de la zona ya han decidido evacuar la bahía de Tampa, una de las áreas donde se espera que el huracán toque tierra. Vivo en Tampa y estoy saliendo porque por la inclemencia del tiempo me parece que va a pasar fuerte por allá. Trabajadores que llegaron a limpiar los escombros dejados por el huracán Helene también han recibido órdenes de evacuar. Si el huracán, esto pasa por ahí donde estábamos trabajando nosotros, va a estar complicado porque todos los escombros que se han sacado se quedaron en la orilla de la calle. Frente a la amenaza del huracán, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido posponer su viaje a Alemania y Angola para quedarse en la Casa Blanca y supervisar de cerca la respuesta al huracán Milton. Simplemente no creo que pueda estar fuera del país en este momento. He sido informado por los líderes que están impulsando nuestra preparación para el huracán Milton, que podría ser una de las peores tormentas en 100 años en Florida. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, actualizó la información sobre el avance del huracán. Se espera que el huracán Milton toque tierra en la costa oeste de Florida entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves. La tormenta ha disminuido su velocidad más de lo previsto inicialmente. DeSantis hizo un llamado a los residentes para evacuar la zona lo antes posible. El gobernador ha anunciado que guardias nacionales han reforzado la jurisdicción para facilitar las labores de evacuación. De hecho, también ha reforzado el número de ambulancias para distribuir en las posibles áreas de impacto. Yasmin, nuevamente contigo. José, y en México, las costas de Yucatán registran inundaciones en varias áreas. El huracán Milton afortunadamente no tocó tierra, sin embargo, la situación en la península es delicada. Miguel Ángel Boiso nos tiene los pormenores. El huracán Milton, que alcanzó categoría 5 el lunes, con vientos de 286 kilómetros por hora, perdió algo de fuerza y cayó a categoría 4.
con vientos máximos de unos 230 kilómetros por hora en su paso por México, causando fuertes lluvias y daños menores, según lo manifestó el gobernador de Yucatán. El huracán Milton se encuentra frente a las costas de Xilam de Bravo, a unos 120 kilómetros de la costa. Se espera que al mediodía esté frente a las costas de San Felipe y Río Lagartos, a unos 90 kilómetros. Avanza a 15 kilómetros por hora hacia el oriente, a rumbo a la Florida. Afortunadamente solo nos han reportado inundaciones en el puerto de Celestún, algunos postes caídos, pero en general daños menores. Pues la verdad, miedo, miedo y pues sí, un poquito de nervios porque, pues no sé, siempre, aunque por más nos preparemos, nunca sabemos qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar, porque pues ahorita vivo un poquito más lejos del mar. Por su parte, la coordinadora de Protección Civil agradeció el apoyo de la comunidad. Agradecer profundamente a la población de Campeche y de Yucatán, principalmente a todos los que viven en la costa de estos estados, en donde estuvo muy cerca el huracán Milton. Sin embargo, la población manifiesta temor y preocupación ante los estragos que las lluvias puedan provocar una vez que el huracán se haya alejado. En ese momento ya no sabes qué hacer, y más aún cuando no hay energía eléctrica y ya es de noche. Y no solo eso, sino que hay canales donde salen lagartos o cocodrilos, y pues ese es un peligro para la gente. Las medidas de prevención y la respuesta rápida de la población han sido clave para evitar daños mayores en México. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. A 4 semanas para las elecciones en Estados Unidos, esta temporada de huracanes se ha convertido en tema de campaña. Carolina Valladares nos reporta cómo estos fenómenos naturales han generado disputas entre los candidatos. Please listen to evacuation orders. A falta de pocas horas para que el huracán Milton impacte el este de Florida, la amenazante tormenta promete añadir leña a una caldeada campaña política tras el devastador paso del huracán Helene. La tormenta, que dejó más de 200 muertos a su paso por las Carolinas y Georgia, le ha dado munición al candidato republicano Donald Trump para lanzar críticas al gobierno demócrata. Nadie ha visto nunca una respuesta tan débil, por eso tenemos que obtener una respuesta contundente. Y ahora tenemos otro huracán en camino y parece que va a ser increíble. Días antes y sin ninguna evidencia, Trump aseguró que la agencia federal encargada para responder a desastres había perdido $1.000 millones. Antes que nada, es extraordinariamente irresponsable. Se trata de él, no se trata de ti. En los últimos días, Kamala Harris ha recorrido las zonas afectadas y defendido la actuación de FEMA. La realidad es que FEMA tiene muchísimos recursos disponibles para las personas que los necesitan desesperadamente ahora, y recursos que tratan de ayudar a las personas a recuperarse, reconstruirse y tener lugares a donde ir. Y es que mucho está en juego, pues Helene no solo ha afectado a miles de estadounidenses, sino también a votantes en los estados bisagra de Carolina del Norte y Georgia, claves ambos para ganar las elecciones. También el impacto del huracán Milton y el posterior manejo de los recursos por parte de las autoridades podrían ayudar a decantar la balanza de los indecisos en el decisivo estado de Florida, a falta de 4 semanas de las elecciones. Carolina está en vivo con nosotros. Carolina, ¿cómo van las actividades políticas del expresidente Trump y la vicepresidenta Kamala Harris esta semana? Yasmin, pues precisamente en el día de hoy Harris ha comparecido en cadena nacional como parte de sus eventos de campaña, mientras que Donald Trump lo va a hacer a las 8 de la noche del día de hoy a través de un town hall virtual en el que va a hablar de salud pública y también de enfermedades crónicas. Pero, ¿qué dicen las encuestas? Bien, la última publicada hoy por el New York Times indica que Harris tiene el 47% del apoyo y Trump un 44%. Así que es una ligera ventaja, faltan 4 semanas y por lo tanto todo sigue en el aire, Yasmin. Todavía falta tiempo, Carolina. Gracias por este reporte. Nosotros cambiamos de información. ¿Cómo aliviar las secuelas de esta guerra que luego de un año, en lugar de terminar, se expande ahora más en Gaza? Desde Israel, Alejandro Ernesto nos reporta que en medio de las tensiones, las agencias humanitarias siguen buscando métodos seguros para apoyar a las comunidades afectadas.
Más de 130 cohetes fueron lanzados este martes por Hezbollah hacia la ciudad de Haifa y la región de Galilea, en el norte de Israel. La mayoría de ellos fueron interceptados y otros que no lo fueron los vimos aquí. El número de heridos es muy bajo y eso se debe a la adecuada reacción de los residentes. Los gazatíes se cuidan de los bombardeos activos y también de misiles que han caído sin detonar. Hemos contactado a todo el mundo para que retiren el misil porque esta zona está densamente poblada y hay muchos niños. Agencias humanitarias analizan cómo reaccionar en este momento enfocadas en Líbano a partir de la recolección de fondos para atender las necesidades de los civiles. Las agencias humanitarias de la ONU han solicitado alrededor de $500 millones para 3 meses solamente. Así que esto es realmente solo el principio porque no sabemos qué ocurrirá después. Trabajan para conseguir recursos básicos, educar a los menores y darles más alivio del que encuentran al jugar entre escombros. Un apoyo lo han encontrado entre civiles que aportan tiempo y recursos para aliviar las consecuencias del conflicto. Mi forma de ver a los niños ha cambiado radicalmente. Ahora siento que todos estos niños necesitan nutrición y alimentos sanos. Según Naciones Unidas, Gaza es el lugar más peligroso para los trabajadores humanitarios. En esta etapa de la guerra, más de 300 de ellos han muerto, la mayoría de la Agencia de Socorro y Obras de las Naciones Unidas. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén. Las fuerzas israelíes continúan su ofensiva contra Hezbollah en el Líbano y hoy reportaron la eliminación de un líder responsable del transporte de armas desde Irán. El ataque hace parte de la operación terrestre del ejército de Israel en Beirut. Joan Cabasés nos envía el reporte. Israel bombardea sin descanso posiciones de Hezbollah en Líbano y el ejército israelí asegura haber eliminado en las últimas horas a Suhail Hussein Husseini, responsable logístico de Hezbollah, que estaba supuestamente implicado en el traslado de armas desde Irán hasta Líbano. El ejército israelí también anuncia que parte de sus tropas están desplegadas en el suroeste de Líbano, donde estarían realizando operaciones precisas y limitadas contra capacidades de Hezbollah. El portavoz del ejército compartió incluso un vídeo en el que se ven tanques siendo movilizados. Ayer Israel advirtió a los libaneses que se apartaran del litoral en el tercio sur de la costa de Líbano, anunciando operaciones navales inminentes en esa zona. Y hoy en el puerto de Sidón ya se pueden ver embarcaciones huyendo hacia el norte. Naim Qassem, número 2 de Hezbollah, pronunció su segundo discurso desde la muerte de Hassan Nasrallah. Qassem asegura sin pruebas que Hezbollah está infligiendo bajas entre las tropas hebreas que Israel no reconoce y afirma que Israel ha planeado asaltar Líbano desde el inicio de esta guerra el pasado octubre. Joan Cabasés Vega, Voz de América, Bamdún. A pesar de la intensa ofensiva israelí, Hezbollah lanzó hoy más de 130 misiles en una sola hora contra la ciudad de Haifa, en el norte de Israel. Jacopo Luzzi, ¿cómo está respondiendo el gobierno estadounidense a esta escalada del conflicto en el Medio Oriente? Bueno, Yasmín, Estados Unidos continúa buscando una solución diplomática, pero al mismo tiempo mantiene un cierto escepticismo hacia Hezbollah, incluso cuando uno de sus líderes planteó este martes por primera vez la idea de aceptar un alto al fuego sin tomar en cuenta Hamás. Debido a esto, Estados Unidos dijo que continuará apoyando los esfuerzos de Israel en degradar las capacidades de Hezbollah. Where have they been for a year? ¿Dónde han estado durante un año? Durante un año el mundo ha estado pidiendo a Hezbollah que detenga los ataques al otro lado de la frontera con Israel. Y durante un año Hezbollah dijo que no lo haría a menos que hubiera un alto al fuego en Gaza. Durante un año el mundo ha pedido ese alto al fuego. Hezbollah se ha negado a aceptarlo. Y ahora que Hezbollah está a la defensiva y está siendo golpeado una y otra vez, de repente ha cambiado de tono y quiere un alto al fuego. Creo que no es sorprendente dada la situación en la que se encuentran. Entre tanto, Israel dijo que ha eliminado al sucesor del difunto líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Hablamos de Hashim Safieddin, que fue el objetivo de un bombardeo en Beirut el pasado viernes. Pentágono dijo que no puede confirmar aún esta muerte. Sobre un viaje en Estados Unidos para mañana del ministro de Defensa israeliano, el ministro acaba de cancelar este viaje. El Pentágono pero dijo que la relación no ha cambiado con Israel y sin dar mucha importancia, Yasmín, a esta decisión. Era Jacopo Luzzi informando desde la Casa Blanca. Gracias, Jacopo. Y usted no se mueva, en breve la justicia boliviana cita a declarar al expresidente Evo Morales. Les contamos cuáles son las acusaciones.
El expresidente Evo Morales continúa en el ojo de la tormenta y ahora deberá responder a una citación de la justicia boliviana sobre las investigaciones que enfrenta por presunta trata de personas. Fabiola Chambi nos reporta sobre las repercusiones que ha generado este caso. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue citado a declarar el jueves en la ciudad de Tarija, al sur del país, por un caso de presunta trata y tráfico de personas, informó el fiscal general Juan Lanchipa. Morales es acusado de haber tenido una hija con una adolescente de 15 años en 2016 cuando era presidente, y los padres de la ahora adulta también deberán presentarse a declarar. Son investigados por, aparentemente, consentir esta relación a cambio de privilegios políticos. Nosotros hemos solicitado a los fiscales la máxima diligencia. No podemos mencionar ningún otro elemento sobre este proceso, habida cuenta que existe una declaración de reserva. El expresidente Evo Morales dijo ser víctima de una persecución política y asumirá su defensa. Ahora toca defenderme legalmente, si por abogado. Usted miraba, hay 200 abogados dispuestos a defender gratuitamente a Evo Morales. La fiscal Sandra Gutiérrez, quien emitió la orden de aprehensión contra el expresidente Morales, asumió nuevamente sus funciones en la ciudad de Tarija, luego de que se dejara sin efecto su destitución. El fiscal general, el doctor Lanchipa, tiene que salir a contar su verdad de por qué han cesado de su función en la fiscal departamental de Tarija. El expresidente Evo Morales se encuentra en el departamento de Cochabamba, en la región del Chapare, y fue notificado oficialmente en su domicilio. Sus seguidores, los productores de hoja de coca, advirtieron con movilizaciones en caso de una posible aprehensión. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Los constantes cortes de energía eléctrica en Ecuador han disparado la demanda de artículos para generar energía de manera autónoma. Néstor Aguilera visitó varios comercios en Quito y nos trae el informe. Nosotros más o menos unas 3 semanas ya no tenemos focos recargables. Hace 2 semanas se nos terminaron. Así como en estos almacenes, se repite la historia en muchos negocios ecuatorianos. Los focos o bombillos recargables se encuentran casi agotados debido a la grave crisis eléctrica que esta semana ha provocado cortes programados de hasta 6 horas. Y como consecuencia de la escasez, aumentan los precios de estos productos. La crisis se traduce también en el aumento del uso de generadores eléctricos, muy comunes hoy en día en pequeños, medianos y grandes negocios, ante la imposibilidad de parar actividades. Lo que nos ayuda el generador es ocupar 2 computadoras de las 4 que disponemos para activarnos al 100%. El ruido es bastante fuerte y el olor a gasolina también. Los sectores comercial y productivo son 2 de los más golpeados por los apagones. Según el comité empresarial, cada corte de energía de 8 horas genera pérdidas de $96 millones a escala nacional. Se pierden las ventas, bajan las ventas. El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, donde se asienta Quito, expresa preocupación ante la posibilidad de que los racionamientos se extiendan hasta fin de año, debido a la escasez de lluvias en las hidroeléctricas. Entonces es dramático, es una situación compleja. Y te decía que para las pymes es un poco más complejo porque nosotros no tenemos capacidad de autogeneración. Lo que debe pasar en tu casa, lo que me pasa a mí, lo que les pasa a las pymes. Representantes de los sectores productivos reunidos en las últimas horas pidieron al gobierno que involucre al sector privado en la búsqueda de soluciones a largo plazo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. 2 pioneros de la inteligencia artificial fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos en el aprendizaje automatizado. John Hopfield y Geoffrey Hinton enfatizaron en que la inteligencia artificial está transformando la vida cotidiana de los seres humanos, aunque también representa nuevas amenazas, dijeron. El premio, equivalente a $1 millón, forma parte de una serie de anuncios del Nobel que comenzó este lunes con el reconocimiento de Victor Ambros y Gary Ruvkun en la biología molecular y medicina. Cuando volvamos, se recrudece la represión contra la prensa en Nicaragua. Tenemos el informe completo después de la pausa. En un preocupante informe de la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia fue revelado que durante el tercer trimestre del 2024, el gobierno de Nicaragua ha cometido 30 agresiones contra periodistas que aún se encuentran en el país. Donaldo Hernández tiene el informe.
El arresto de la periodista Fabiola Tercero forma parte de las 30 agresiones a la libertad de prensa durante el tercer trimestre de 2024, según el más reciente informe de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia. La periodista Fabiola Tercero, porque ya hoy suman 86 días de desaparición forzada desde el pasado 12 de julio que se le allanó su casa y desde esa fecha no se sabe nada. El caso de la periodista Tercero lo califican como desaparición, porque el gobierno no ha explicado dónde se encuentra desde hace 3 meses. Demandamos a las autoridades gubernamentales que den fe de vida de la periodista Fabiola Tercero Castro. El Poder Judicial es una de las instituciones que encabeza las agresiones a periodistas, según el informe de esta fundación. Se está violentando todos los procedimientos, se están violentando todos los principios internacionales del derecho penal, se está violentando el debido proceso, las garantías judiciales, la protección estatal. Mientras, funcionarios estatales expresan que en Nicaragua los periodistas independientes buscan desestabilizar al gobierno. Los ataques, las calumnias, el terrorismo mediático que intentan generar inestabilidad. Por la situación que enfrenta la libertad de prensa, más de 200 comunicadores han salido del país en los últimos 6 años, según organismos de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos. En Estados Unidos, la libertad de expresión es el corazón de muchos monólogos, algo que está atrayendo a comediantes inmigrantes que tienen el deseo de compartir sus perspectivas y con ellas hacer reír y conectar con el público. Desde California, Alex Segura nos tiene la historia. Cada vez que le digo a la gente que soy camboyana, me dicen, ¿samoana? La comediante camboyana Lin Sun llegó a Estados Unidos cuando tenía 6 meses. Crecer en el sur de California fue difícil, dice. Cuando se convirtió en madre soltera, todo se volvió aún más complicado. Luego descubrió el monólogo. Mi papá era abusivo, ¿sabes? Supongo que así era en Camboya, donde los hombres eran muy masculinos y no sabían cómo controlarlo. Así es como crecí y lo uso en mis monólogos, haciéndolo divertido. El historiador de comediantes de la Universidad del Sur de California, Wayne Federman, explica que la comedia en Estados Unidos tiene raíces inmigrantes. La razón por la que los inmigrantes y sus hijos se sienten atraídos por los monólogos es porque es una manera de contar su historia. Es un tipo, tengo un punto de vista concreto. El grupo Stand Up LA ofrece comedia para inmigrantes de habla rusa. El refugiado ucraniano Dmitry Adamov encontró ofensivos algunos de los chistes de los comediantes. Mi padre murió en Mariupol y no pude volver allí para asistir a su funeral y ahora no puedo ir a ver ni a mi madre ni a mi hermano. Estos chistes en este momento no son apropiados para mí. Adamov está de acuerdo en que los chistes son libertad de expresión, del mismo modo que es libre de abandonar la actuación si se siente ofendido, lo cual hizo. Alex Segura, Voz de América. Y así cerramos nuestra edición de hoy con la maravillosa aurora boreal que iluminó el cielo en el norte de China, en la provincia de Moji. Este fenómeno natural ha convertido a esta localidad en un destino favorito para fotógrafos y amantes del paisaje desde principios del 2023. Un espectáculo único que solo se puede apreciar en las regiones de alta latitud del hemisferio norte. A ustedes gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en vozdeamerica.com para más noticias. Les informó Yasmín López. Hasta la próxima.